hacer es resolver dudas que nos pueden aparecer cuando uno se pone un tratamiento biológico. Normalmente, pues a uno un tratamiento biológico le suele dar miedo, entonces un poco por empezar así para centrar el tema, esto voy a repetir un poco con mi compañera Nuria, pero bueno, un agente biológico sabemos que son agentes terapéuticos que van a derivar de fuentes vivas. Es un avance biotecnológico y por tanto tenemos se produce por un mayor conocimiento de la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria. Son como agentes de diseño que tienen una especificidad de acción, es decir, actúan contra moléculas clave que están presentes en el proceso inflamatorio. Estas moléculas, las que actualmente más empleamos, son los anticuerpos monoclonales, que son los que más conocemos, pero también hay moléculas antisentido, proteínas de fusión, recombinantes o que nos hacen una modificación genética de los vectores. Un poco la estructura de los anti-TNF que más conocemos ahora, o que más empleamos, que son el infliximab y el adalimumab, sabemos que ambas moléculas son muy parecidas, lo único que les varía es que el infliximab tiene una parte murina y el otro es todo humano, pero la molécula es estructuralmente idéntica. Como os he comentado, los fármacos que actúan sobre la inhibición de las citoquinas proinflamatorias, que son los anti-TNF, actualmente es el infliximab, el adalimumab y el golimumab. Luego también tenemos en este grupo el certolizumab y ya fármacos que también se emplean pero que actúan sobre otros factores de la respuesta inflamatoria que tenemos aquí exactamente sobre qué tipo de molécula actúan, sería el natalizumab, el vedolizumab y el ustekinumab. Y el vedolizumab, este fármaco es el que os ha comentado la doctora Maroto, que en nuestro hospital de Manises ya hemos empezado a utilizarlo también. Un poco sabemos que la administración de estos fármacos pues bueno, puede ser vía intravenosa en el caso del infliximab o vía subcutánea en el caso del adalimumab, y que un poco realmente hoy por hoy son bastante similares, con lo cual la elección de un fármaco o de otro, aparte de otros factores, depende también un poco de las preferencias del paciente. Pues ahora ya entraría un poco a resolver dudas que se nos pueden plantear cuando uno se administra este tipo de fármacos. En un primer momento podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿qué efectos secundarios a priori me pueden producir? Pues bueno, puede producir sequedad de piel, que la verdad es que esta sequedad de piel en un primer momento, como ha comentado mi compañera Maite, teniendo una buena hidratación de la piel, con cualquier crema hidratante, no necesito cremas de grandes marcas. O sea, hasta incluso la crema de avena que venden en Mercadona es buenísima para la piel. Con la Nivea de la caja azul, con una crema hidratante nos aseguramos que esta sequedad nos desaparezca. Puede haber también algún ras cutáneo, pero que esto desaparece las primeras horas, y se puede producir también un cuadro gripal que no pasaría más de ser pues como una simple gripe estacional o un resfriado muy leve, que simplemente tomando paracetamol podríamos aliviar los síntomas. Y luego también pueden producir inmunosupresión. En cuanto a los efectos secundarios graves, es decir, lo que es la mortalidad del fármaco, el que podamos desarrollar una neoplasia o tener unas infecciones graves, he puesto esta diapositiva porque, vamos a ver, esto sería el cero, podríamos considerar que es la media de un paciente sano y normal, que no tiene ninguna enfermedad. Con lo cual podéis ver que en pacientes que están recibiendo anti-TNF, realmente la media estaría situada casi en la misma proporción que un paciente sano. La mortalidad únicamente se vería aumentada en un 0,04%, el riesgo de tener una neoplasia hasta incluso disminuiría un 0,14%, mientras que el riesgo de tener una infección grave se vería aumentado en un 0,1%, con lo cual vemos que son fármacos que realmente son muy seguros para el paciente. Cuando hablamos de inmunosupresión, sí que nos da miedo el que podamos tener una infección por estar empleando un fármaco biológico. Pues bueno, en esta diapositiva vemos también que, por ejemplo, el adalimumab es un fármaco que el riesgo de infecciones aumenta a un 5,7%, que no sería un aumento elevado. Lo único que sí que se ve es que cuando vamos añadiendo diferentes fármacos a este biológico, es decir, se añade un inmunomodulador, se añade un corticoide o se añade los inmunomoduladores y los corticoides, este riesgo vemos que sí que va aumentando.
no siendo tampoco un riesgo significativo. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que un fármaco biológico por sí no nos va a aumentar en exceso el riesgo de poder tener una infección grave, que el riesgo se ve más aumentado si realmente asociamos varios fármacos. En cuanto a las vacunaciones que nos podemos poner en periodo que estamos recibiendo un fármaco biológico, es importante saber que lo que son vacunas recombinantes, una vacuna de una gripe estacional, de un neumococo, de una hepatitis B, estas vacunas se pueden poner en cualquier fase mientras estamos recibiendo un tratamiento inmunomodulador o un anti-TNF. Únicamente debemos de tener especial precaución con las vacunas vivas o atenuadas, que estas sí que no se recomienda el ponerlas en los periodos que estamos tomando inmunomoduladores o estamos recibiendo un anti-TNF. Deberíamos de esperar, deberían de ponerse, si se tienen que poner, en un periodo 3 semanas anterior al inicio del fármaco, o bien una vez acabamos o se finaliza la administración del fármaco, habría que esperar aproximadamente unos 3 meses, ¿vale? De todas formas, si en un momento dado fuese necesario y el paciente se tuviese que vacunar mientras está recibiendo la terapia anti-TNF o está recibiendo inmunomoduladores, son vacunas que son seguras. Lo que pasa que sí que es verdad que nos gusta, si puede ser, es preferible dejar el periodo de seguridad. Y ya por último, el hablar un poco del embarazo y la fertilidad relacionada con los fármacos anti-TNF, porque como hemos comentado, realmente el bloque grande o el pico más grande de pacientes con enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa son pacientes en edad fértil. Entonces a un paciente, cuando se le plantea la administración de un biológico, muchas veces sí que se pregunta, bueno, pero ¿podré tener hijos? ¿Mi fertilidad se verá afectada? Entonces, podemos decir que en el diagnóstico los fármacos y la cirugía empleados para tratar la enfermedad de Crohn, es lo que os he comentado, van a generar muchas dudas a estos pacientes. Sí que es verdad que se va a heredar una cierta, hablando ya un poco genéticamente de la pregunta de si yo tengo un Crohn o una colitis, mis hijos también lo tendrán. Se hereda la predisposición genética, pero como si dijéramos, este gen, para que se active y que mi hijo o mi hija pueda tener también un Crohn o una colitis, va a depender de más factores externos, ambientales, que son los que van a realmente a despertar ese gen para que mi hijo lo pueda tener. Él puede tener la predisposición, pero puede estar latente y estar ahí toda su vida, y que el hijo no desarrolle la enfermedad. Pero sí que es verdad que está genéticamente más predispuesto que un paciente que sus padres no tengan enfermedad inflamatoria. En cuanto a los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, se ha demostrado que realmente con la población en general tienen las mismas tasas de fertilidad. Aunque algunos estudios sí que es verdad que nos han demostrado que los pacientes que han tenido una cirugía tienen tasas de fertilidad menores. Esto simplemente se debe al hecho de la cirugía, porque como vemos, al realizar una cirugía pélvica y las cirugías pélvicas, bueno, eso los cirujanos lo explicarán mejor, pero se afecta, o sea, lo que hace es que con las cirugías intervenimos sobre todo lo que es la cavidad abdominal. Entonces ahí hay muchas estructuras que, aunque la cirugía esté muy bien, siempre se pueden producir la formación de adherencias o afectación de nervios, con lo cual se ven afectadas se ve afectada ahí la tasa de fertilidad. Los fármacos que sí que se deben de suspender y que es importante antes de la concepción, en la mujer es la talidomida y el metotrexato, porque realmente están totalmente contraindicados, y en el caso del varón las recomendaciones de estos fármacos son similares. La sulfasalacina se debe de retirar o por lo menos cambiar por una mesalacina 3 meses antes de intentar la concepción, y el metotrexato sí que es un fármaco que debe de suspenderse en todos los casos. Pero respecto a los fármacos biológicos, son seguros y por tanto no deben de suspenderse y se pueden seguir empleando. Aquí esta gráfica respecto a las gestaciones la he considerado interesante poner porque, bueno, pues en la población general hay un 67% de pacientes que se quedan embarazadas y los niños nacen vivos. Y como podemos ver, esto extrapolado a pacientes con enfermedad de Crohn con infliximab y pacientes con enfermedad de Crohn que además reciben infliximab, las tasas vienen a ser las mismas.
mientras que las tasas de lo que son los abortos o los abortos terapéuticos, hasta incluso en caso de pacientes con enfermedad de Crohn o con enfermedad de Crohn que además reciben infliximab, incluso se ven disminuidas las tasas de aborto, con lo cual esto nos da una mayor seguridad. Y por último, decir que durante la gestación los anti-TNFs, sobre todo el infliximab o el adalimumab, sí que están recomendados, que no están contraindicados y se pueden utilizar con total seguridad en el embarazo. Es verdad que si se puede, lo único que hacemos es retirarlo en el último trimestre del embarazo, más que nada porque cuando los niños nacen se les vacunan con vacunas de, como he comentado antes, con virus vivos atenuados, y es un poco por preservar la inmunidad del recién nacido, y que ambos fármacos, los niveles de infliximab son indetectables en la leche materna, con lo cual ambos fármacos son seguros, periodos de gestación y de lactancia. Y por último, muchas gracias a todos y hasta pronto.